Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver lo que es el escalamiento analógico o normalizado. Y lo primero que debemos de saber es cómo se trata una señal analógica. Bueno, todo comienza al querer medir una variable física como temperatura, presión, fuerza, nivel, etcétera. Por lo tanto, necesitamos un mecanismo que esté en contacto con la variable a medir. A esta primera etapa se le va a conocer como sensado. Entonces, este mecanismo va a ser capaz de representar los cambios de esta variable en función de corriente, voltaje o resistencia. Pero estas lecturas que nos va a estar dando son muy pequeñas, por lo tanto no las podemos mandar directamente hacia un PLC. ¿Por qué? Porque no va a ser capaz de detectarlo. Por lo tanto, necesitamos de una segunda etapa. Esta etapa se le conoce como acondicionamiento de señal. Es aquí cuando nuestro sensor se convierte en un transductor. Y aquí también aparecen los transmisores. Entonces, ¿qué es este acondicionamiento de señal? Es un acoplamiento electrónico para estandarizar la señal del sensor. Ahora, hay que recordar que los controladores o PLCs trabajan con un estándar, ya sea en corriente o en voltaje. Por ejemplo, de 4 a 20 mA de forma unipolar, de 0 a 10 volts de corriente directa de forma unipolar, de menos 20 a 20 mA de forma bipolar o de menos 10 a 10 volts de forma bipolar. Más adelante vamos a estar explicando a qué se refiere unipolar y bipolar. Pero la señal que vaya a llegar a este PLC o a esta entrada analógica debe de cumplir con algunos de estos estándares. Por eso este acondicionamiento de señal nos va a estandarizar la señal que viene del sensor a señales de 4 a 20 mA, de menos 20 a 20 mA, de 0 a 5 volts, de 0 a 10 volts, de menos 10 a 10 volts, dependiendo del fabricante del transductor o transmisor. Luego tenemos la tercera etapa, que es el convertidor analógico a digital, el cual es una entrada analógica del PLC o del controlador. Este recibe la señal analógica en forma de corriente o voltaje y nos dará una señal digital representada en un patrón de bits. El punto importante en esta etapa es la resolución del convertidor analógico digital, ya que es el que va a definir la aproximación a la lectura analógica. No define la precisión. Quien define la precisión de nuestra lectura va a ser el transductor o el transmisor. Ahora, la resolución es la unidad de memoria de almacenamiento asignada por el PLC e indica en cuántos incrementos se divide el valor analógico. Por ejemplo, aquí tenemos una gráfica en donde vemos una línea roja que significa valor analógico y tenemos una línea azul que significa valor digital. Entonces, habíamos dicho que la resolución es la aproximación al valor analógico. Vamos a analizar el eje vertical o el eje y si nos fijamos, los incrementos son demasiado grandes. ¿Por qué? Porque la resolución es muy pequeña. Ahora, fíjense en los puntos donde se une la línea roja con la línea azul, son muy lejanos. Por lo tanto, es demasiado lejana al valor analógico. Ahora, tenemos el siguiente caso en donde vemos la línea roja que sigue siendo el valor analógico y la línea azul que es el valor digital. Si nos fijamos, la línea azul cada vez se aproxima a la línea roja. Esto quiere decir que hay una mayor resolución. Y si nos fijamos en los incrementos en el eje Y, son pequeños en comparación a la gráfica anterior. También podemos visualizar los puntos en donde se une la línea roja con la línea azul, cada vez son más cercanos en esta gráfica, mientras que en la gráfica anterior estaban muy alejados. Muy bien, entonces a esto nos referimos cuando hablamos de la resolución de un convertidor analógico digital o de una entrada analógica de un PLC. Y por último tenemos la cuarta etapa. Una vez que se obtiene el patrón de bits, entra a la CPU del PLC para procesar la información y nuestra misión es obtener el valor analógico en las unidades correspondientes. Por ejemplo, si trabajamos con temperatura, el valor analógico que esperamos obtener es en unidades de grados Celsius o grados Kelvin. Si trabajamos con presión, el valor analógico que esperamos obtener es en unidades de PSI o bares.
Muy bien, y para esto recurrimos al escalamiento analógico mediante el método analítico. Y en este video vamos a ver cómo se realiza este procedimiento para sensores sin offset y sensores con offset, siempre y cuando el comportamiento de nuestros sensores sea lineal. Entonces vamos a ver el escalamiento unipolar para sensores sin offset. ¿Por qué unipolar? Porque el sensor me va a mandar una señal, ya sea en voltaje o en corriente positiva. Jamás me va a poder mandar positiva y negativa, sino simplemente trabaja con una fuente de alimentación positiva. Por eso es unipolar. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para poder realizar este escalamiento? Primero debo de conocer las características de mi sensor. Por ejemplo, aquí tenemos un sensor de presión con una salida de voltaje de 0 a 10 volts y un rango de 0 PSI a 1500 PSI. ¿Qué quiere decir esto? Que a 0 volts 0 PSI y que a 10 volts 1500 PSI. Estas son las características que yo debo de conocer y muchas veces el fabricante también me puede ayudar con una gráfica, lo cual me va a facilitar más el escalamiento. Ahora, el segundo paso es conocer las características del controlador. Por ejemplo, si es una entrada de voltaje, si es una entrada de corriente y la resolución. Muy importante aquí, la resolución. Para este ejemplo trabajaremos con un PLC Siemens S7-1200, el cual en su hoja de datos nos dice lo siguiente, que tiene una entrada analógica de 0 a 10 volts con una resolución de 16 bits. En teoría el registro puede almacenar valores desde 0 hasta 65.535, pero el registro almacena números positivos y negativos. Por lo tanto, solo hay 15 bits de conteo y un bit que define el signo. Esto ya lo hemos visto en videos anteriores. Y como es una entrada unipolar, solo puede contar desde el 0 al 32.767. Recuerden que solamente cuenta números positivos. Ahora, Siemens no va a usar como valor nominal el 32.767. Usa el 27.648. Y vamos a ver en la siguiente gráfica por qué utiliza este valor nominal. Bueno, ya que podemos estar realizando algún proceso de regulación, por ejemplo un PID, pueden haber escalones de señal muy elevados y puede ocurrir que la curva de estabilización de la señal abandone brevemente el rango nominal, así como se puede observar en la gráfica. Y esto puede ocurrir antes de que alcance el punto de consigna. Entonces, por eso Siemens nos dice, debajo del 0 no puedes hacer absolutamente nada. Muy bien. Después tenemos un rango nominal de 0 a 10 volts, que es de 0 a 27.648 bits. Después tenemos una tolerancia por encima, que nos dice que va desde 27.649 hasta 32.511. Muy bien. Y después tenemos el rebase por exceso. Una vez que se llegan a los 11.852 volts, vamos a alcanzar los 32.767 bits. Y por eso Siemens dice, no utilices como rango nominal el 32.767. Vamos a utilizar el 27.648 para que tengamos ciertas tolerancias. Muy bien. Y también nos sirve para proteger el canal analógico. Y ya con esto podemos entrar ahora sí a resolver nuestros cálculos. Ya que conocemos los datos del controlador y del sensor, ahora el paso número 3 va a ser graficar el comportamiento de nuestro sensor. Y para esto nos vamos a apoyar de los siguientes datos. Entonces, en el eje vertical vamos a tener el voltaje y en el eje horizontal vamos a tener la presión. Entonces, punto número 1 nos dice que se ubica en 0 volts, 0 PSI. Entonces, el primer punto va a estar aquí y le vamos a conocer como Y1, X1. El segundo punto nos dice que está en 10 volts a 1500 PSI. Entonces vamos a suponer que los 1500 PSI están en este punto. Por lo tanto, a este segundo punto le vamos a poner Y2, X2. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a unir los dos puntos, el punto número 1 con el punto número 2. Y esta sería la gráfica de nuestro sensor. Y si vemos, tiene un comportamiento lineal y arranca en el origen. Por eso es que se les conocen como sensores sin offset, porque siempre van a arrancar en el origen. No hay ningún desfasamiento ni en el eje X ni en el eje
Y. A este tipo de sensores sí es muy común que se haga el escalamiento mediante una regla de 3. Aquí no va a haber falla, pero es una mala práctica. Por lo tanto, ¿cuál sería el paso número 4? Va a ser hallar una fórmula que nos permita obtener el valor analógico ya en las unidades correspondientes. En este ejemplo serían en PS6. Y para esto vamos a utilizar la ecuación de la recta. Y la ecuación de la recta nos dice que Y es igual a mx más b, donde Y es el eje vertical, m es la pendiente de la recta, x el eje horizontal y b va a ser la ordenada al origen o el punto en donde corta la recta con el eje Y. Ahora, para saber un poquito lo que estamos calculando, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar el nombre de las variables. Entonces vamos a poner aquí un cambio de variables. ¿Qué tenemos en el eje Y? En el eje Y tenemos voltaje. Pero recuerden, el PLC no sabe detectar ni voltaje, ni temperatura, ni presión. Solamente puede detectar un patrón de bits. Por lo tanto, vamos a utilizar estos datos. A 0 volts, ¿cuántos bits tenemos? Tenemos 0 bits. Y a 10 volts, ¿cuántos bits? 27.648. Entonces, en el eje Y que vamos a tener número de bits. Este va a ser el valor real que va a estar detectando la entrada analógica. Y esto va a ser igual a M. M es la pendiente, lo vamos a dejar de la misma manera. Y X, ¿qué tenemos en X? En este caso tenemos a la presión y la vamos a poner con la letra P. Muy bien. ¿Y cuánto vale B? Como es un sensor sin offset, recuerden que la recta corta con el eje Y en 0. Por lo tanto, esto vale 0. Y tendríamos solamente esta ecuación. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa hallar una ecuación la cual nos permita obtener el valor analógico en las unidades correspondientes. Por lo tanto, me interesa la presión, simplemente voy a despejar la presión. Y la presión va a ser igual a número de bits entre M. Por último, vamos a calcular la pendiente. Y este sería el paso número 5. Calcular M. Y si recordamos un poquito nuestras clases de geometría analítica, tenemos que M es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Y esto va a ser igual a... ¿Cuánto vale Y2? No vale 10 volts. Recuerden que estamos trabajando con bits, por lo tanto va a ser igual a 27.648. 27.648. ¿Por qué este valor? Porque es un dato de mi controlador. Menos Y1. ¿Cuánto vale Y1? Y1 vale 0. Por lo tanto es menos 0. Ahora, ¿cuánto vale X2? X2 vale 1500. ¿Cuánto vale X1? Vale 0. Muy bien. Ahora sí, resolvemos la operación y la pendiente nos va a dar de 18.43. Ya el último paso ahora sí va a ser completar nuestra ecuación final. Muy bien, entonces paso número 6 va a ser ecuación final. Entonces, P es igual al número de bits, recuerden que esta es nuestra entrada analógica, entre M, pero ¿cuánto vale M? 18.43. Y esta sería la ecuación que estaríamos ingresando al PLC para poder obtener el valor analógico ya en las unidades correspondientes. Espero que con este ejemplo les haya quedado un poco más claro qué es el escalamiento analógico. Y recuerden que esto es para sensores sin offset. Muy bien, ahora vamos a pasar a hacer una práctica con el PLC. Ahora vamos a comprobar nuestros cálculos con el PLC y la plataforma de TIA Portal.
vamos a estar utilizando un potenciómetro que está conectado en la entrada analógica IW64. Y hay que recordar que en Siemens la I es de input, la W de word o entrada de 16 bits y el 64 es la dirección del byte. Muy bien, este PLC contiene dos entradas analógicas, IW64 e IW66. Y como son enteros de 16 bits, ocupan 2 bytes. Por eso no vamos a ver IW65. Hay que recordar que damos saltos de 2 en 2. Ahora fíjense muy bien en lo que vamos a hacer, ya que nuestra fórmula nos había quedado que P era igual al número de bits o la entrada analógica entre 18.43. Pero el 18.43 ya no es un entero, ya pertenece a un real o a un flotante. ¿Por qué? Porque tiene punto decimal. Entonces yo no puedo realizar esa división. ¿Por qué? Porque tengo un entero como entrada analógica y lo voy a dividir entre un real. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La entrada analógica, que es un entero de 16 bits, lo vamos a convertir a un doble entero, que es un registro de 32 bits. Muy bien. El real, si ustedes recordarán, también es de 32 bits. Entonces, una vez que ya hayamos convertido a doble entero, ahora vamos a volver a convertir, pero ahora a un real. Después de que ya hayamos convertido a un real, ahora sí realizamos la división y se acabó todo. Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser el primer paso? Vamos a arrastrar un bloque y le vamos a poner que sea un bloque move. La entrada va a ser IW64. La salida, fíjense, simplemente este bloque move lo que va a hacer es transferir el valor de IW64 hacia otra variable. Entonces la voy a transferir a MW0. Después, en el segundo segmento, lo que vamos a hacer, vamos a agregar otro bloque. Y aquí vamos a realizar la primera conversión. Entonces, vamos a poner aquí el comando de conversión. Entonces, tenemos un entero y lo vamos a convertir a un doble entero. Vamos a pasar de 16 bits a 32 bits. Ponemos aquí MW0, que va a estar cargado con el valor de IW64, y lo vamos a guardar ahora en un registro de 32 bits, que sería MD0 también. Después, ya que tengo el doble entero, vamos a realizar otra conversión. Y ponemos el comando de conversión. Ahora, la entrada va a ser MD0 y ya va a ser de un doble entero a un real. Ahora, ¿dónde lo vamos a guardar? ¿En MD1? No, no se puede. ¿MD2? ¿MD3? No. Ahora, como estamos trabajando con registros de 32 bits y Siemens trabaja en bytes, vamos a ocupar 4 bytes, por lo tanto vamos a dar saltos de 4 en 4. Entonces, si ya utilicé MD0, ya no puedo utilizar ni el 0, ni el 1, ni el 2, ni el 3. Ahora puedo utilizar el 4 o del 4 en adelante. En este caso vamos a utilizar MD4. Recuerden que esto es lo que ya habíamos visto en clases anteriores, entonces espero que me puedan comprender. Ya que tenemos el valor real, ahora sí procedemos a realizar la división que nos había salido. Vamos a buscar nuestras instrucciones matemáticas, la división, arrastramos la división. ¿Qué vamos a dividir? Vamos a dividir MD4 entre 18.43. Muy bien, fíjense, no tenemos errores. Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho la división de IW64, que es la entrada analógica, entre 18.43? Me marca un error. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo formato. Por eso
tenemos que hacer la conversión anterior. Ahora sí, regresamos a MD4 y ahora lo vamos a guardar en una variable. Esta variable la pudimos haber nombrado como presión, muy bien, pero la voy a guardar ahora en MD8. Muy bien, procedemos a cargar el programa, le damos en cargar, le damos en finalizar, activamos el observador. Ahora, aquí podemos visualizar la entrada analógica IW64. Si yo le muevo el potenciómetro, vamos a ver que esta variable va a empezar a cambiar de valor. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Lo primero que se realizó fue transferir este valor a una variable MW0 y después realizamos un segmento de conversión. Ya que tenemos a MW0, hay que recordar que MW0 sigue siendo un entero de 16 bits y un real es de 32 bits. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Convertir de este entero a un doble entero, porque el doble entero ya tiene un registro de 32 bits. Siguen siendo enteros, pero este es uno de 16 bits y este es uno de 32 bits. Después realizamos ahora sí una segunda conversión de un doble entero a un real. Muy bien, ahora sí el doble entero es de 32 bits y el real también es de 32 bits. Y si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una lectura de 18.370 y aquí tenemos 18.370.0. Esto significa que ya cambió de formato, ya trae un formato flotante o un formato real. Después realizamos la operación, en este caso una división, según la ecuación que habíamos calculado anteriormente, nos decía que era número de bits entre 18.43. Muy bien, entonces aquí tenemos el número de bits entre 18.43 y ahorita nos estaría dando una presión de 996, 997 P6. Muy bien, entonces si yo muevo el potenciómetro a 5 volts, nos debería de dar una presión de 750 P6. Muy bien, y ahí nos dice que tiene 746 P6, esto es debido al potenciómetro. Muy bien, vamos a subirle un poquito. Ahí ya nos pasamos, pero aproximadamente ahí tendríamos las 750 P6. Muy bien, bueno, pues así es como se realiza el escalamiento analógico para un sensor sin offset. Recuerden que es sin offset porque arranca desde el origen. También pudimos haber realizado este escalamiento con dos bloques de norm y scale, los cuales vamos a ver más adelante, pero me gusta trabajarlo más así porque ustedes van a comprender un poquito más las operaciones que se realizan, las conversiones que se realizan a la hora de querer cambiar de una variable a otra variable. Muy bien, los otros bloques son más fáciles de utilizarlos y los vamos a estar viendo ya más adelante en práctica con Siemens y también con Allen Bradley. Bueno, entonces vamos a continuar ahora con el sensor con offset y ahora sí vamos a realizar una pequeña práctica con un sensor de temperatura.